Hola, 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 ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a Modo Pausa. Y en este video pues vamos a estar leyendo unas cuantas historias de estos, de estos libros revistas que hace tiempo adquirí. Compré por parte de la revista de Muy Interesante. Sacaron esta colección de historias, de mitos y leyendas, así como de protagonistas de la historia. La verdad es que todos están muy interesantes, te enteras pues de varias cosas y también pues te nutre la mente, ¿no? Y pues bueno, decidí que podemos leer unas cuantas historias. Pues el sábado fui a ver La Odisea y la verdad me volvió la fiebre de toda la mitología, especialmente la griega. Y entonces pues dije, pues yo tengo estas revistas. En lo que me llega un libro que pedí sobre mitología griega, que pues también estaremos leyendo próximamente aquí en el canal. Y bueno, espero que les guste mucho, que se relajen y que también pues les parezca interesante, muy interesante pues esta idea que me surgió. Ok, pues vienen 3 volúmenes, digamos, de mitos y leyendas. El primero que salió fue después fue y les digo que venían juntos con de protagonistas de la historia. No sé si lo contaron como tercero, porque aquí el que salió después, pues ya salió como el cuarto, pero yo supongo que de la colección, porque pues no sacaron, según yo, un tercero de mitos y leyendas. Se nota porque el papel de este librito es como de revista, un poquito más grueso que una revista, pero prácticamente el mismo papel. Y el que fue el que salió después es como de pues como de libro, como de periódico. Es muy delgadito, o sea, no es como de libro bien, pero sí es de papel. Este es de papel, que si lo rayo con un lápiz se va a ver, y si lo rayo con un lápiz pues no, por el tipo de papel. Pero bueno, se me ocurre que podemos empezar pues por el primero. Y pues la verdad es que todos me parecen interesantes, unos más que otros, pero pues son varios por librito. Entonces se me ocurre que podemos hacerlo a pedazo, al azar, que sea como yo cierro los ojos y estoy así como que y bueno, sería Terror a caballo, jinetes espectrales. No cuenta, es de chocolate. Entonces pues sí, se me ocurre que hagamos eso. Y ok, pues vamos a hacer la regla del dedazo. Yo estoy volteando para otro lado. Ay, perdón, choqué. Ok, 1, 2. Ok, es algo indio. El dios elefante, Ganesha. Vean la ilustración. Y acá abajo dice: gran divinidad, para mostrar su humildad, Ganesha monta una rata, como se ve en este mural ubicado en el templo Brihadishwara en
cara de elefante. La nariz la tiene como de calamardo. Pero muy padre, muy padre. Y bueno, vamos a empezar. Aquí tengo un poquito de agua para refrescar. Es una cantinflora, por eso suena como de aluminio. Casi no se escucha, ¿verdad? Bueno, dice: el dios elefante, Ganesha, destructor de los males y de los obstáculos. Esta poderosa deidad, mitad paquidermo, mitad humano, es una de las más populares del panteón hindú. Cada año, entre agosto y septiembre, hace ya casi millones de personas en el mundo llevan a cabo el Ganesh Chaturthi, una celebración que rememora el nacimiento de Ganesha, el dios elefante, el señor de los buenos inicios y de las transiciones. Es considerado una de las divinidades más importantes del hinduismo. Además, atrae buena fortuna, sabiduría y prosperidad a quienes invocan su ayuda. Su importancia se ve reflejada en la suntuosidad de su festejo, una verdadera fiesta nacional en India. Es evocado también en Pakistán, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Laos, Japón y Vietnam, durante la que cientos de ídolos con la forma del dios, hechos en barro y yeso, algunos alcanzan los 30 metros de altura, son llevados por los devotos al río más cercano para sumergirlos. No importa a cuál de las diversas corrientes del hinduismo se siga: vishnuistas, partidarios del dios Vishnu; krishnaístas, creyentes de Krishna; shivaístas, adoradores de Shiva; e incluso budistas o jainistas, a todos los une la creencia de esta deidad. Famoso paquidermo. Para los estudiosos del hinduismo, la popularidad de Ganesha resulta un fenómeno muy interesante. Sin importar el ritual que se quiera realizar ni a qué dios esté dirigido, siempre se le invoca primero a fin de pedirle su bendición. Su figura suele adornar las entradas de los templos para evitar que los indignos entren y a su vez alejar las dificultades en el camino de los fieles. Pero su presencia no se limita al ámbito religioso. Es una figura común en la vida diaria. Así también franquea las puertas de los comercios y los caminos. Es llamado cuando una pareja se va a casar o se inicia un negocio, pero también cuando se emprende un viaje o cualquier nuevo plan. No importa si seas rico o pobre, hombre o mujer, con sus enormes orejas escucha el rezo de todos. En parte debido a este carácter inclusivo es que hoy día goza de tantos adeptos, pese a ser una deidad relativamente reciente en la cosmogonía hindú. Su cultivo se remonta entre los siglos V y IV a.C. Otros dioses como Vishnu datan de hace más de 3000 años. Por ejemplo, este es mencionado en el Rig Veda, el más antiguo de los textos religiosos del mundo, escrito hace unos 1400 a 1100 años antes de Cristo. Perder la cabeza. Numerosas son las versiones que aluden a su vida. Algunos pasajes están escritos en sus libros principales, el Ganesha Purana y el Sri Ganapati Adharvashirsha. Otros provienen de textos menores o de la tradición oral. El regalo mítico más famoso es el de su nacimiento, que además explica la razón de la enorme cabeza con forma de elefante en un cuerpo humano, su principal característica. Según la tradición,
Él es hijo de la hermosa diosa Parvati, símbolo del amor maternal, y de su consorte Shiva, el dios destructor. Shiva se había alejado desde hacía mucho tiempo para orar, y su mujer, al hallarse sola, decidió crear un hijo para que custodiara la entrada de sus aposentos. De la pasta de especias que usaba para perfumar y limpiar su cuerpo, formó a un hermoso niño. Sin embargo, un día, mientras el pequeño cumplía su tarea de guarda, apareció de improviso Shiva. Sin que ninguno de los dos se conociera, el joven le negó la entrada y ambos se mezclaron en una disputa en la que al final el dios sacó su espada y le cortó la cabeza, arrojándola lo más lejos que pudo. Parvati salió ante el escándalo y vio el cuerpo decapitado de su vástago, por lo que enloqueció, transformándose en la sanguinaria diosa Kali. Furiosa, comenzó a destruirlo todo y a generar el caos en el universo. Los otros dioses urgieron a Shiva a devolver la cabeza al muchacho, pero la había aventado con tanta fuerza que jamás pudo encontrarla. Al final, Shiva ordenó a sus sirvientes que trajeran la cabeza del primer animal que encontraran dormido, el cual resultó ser un pequeño elefante. Luego de colocársela sobre el cuello, le regresó la vida al joven y lo convirtió en el líder de sus tropas, bajo el nombre de Ganesha. Se dice que fue Parvati quien pidió, en compensación para su hijo, la bendición de que la gente lo adorara e invocara su nombre antes de iniciar cualquier empresa. En otra de las leyendas, la pérdida brutal se debe a un descuido de su madre, que, deseosa de que todos los dioses apreciaran la belleza de su hijo, presionó al señor Shani, la encarnación del planeta Saturno, para que lo viera, aunque éste le advirtió que si lo hacía podría hacerle daño al pequeño. Ella insistió. En cuanto Shani puso sus ojos sobre él, la cabeza del recién nacido estalló. Para calmar a Parvati de su pena, el dios Vishnu unió al cuerpo del infante la cabeza de un paquidermo. El investigador en historia del arte de la Universidad de California, Robert L. Brown, piensa que el primer mito muestra a Ganesha como una entidad ambigua, pues fue creado por Parvati, entre asociado a la sexualidad como resultado del ascetismo de Shiva. De este modo, en Ganesha se integran los elementos opuestos, evidente en su fisonomía zoomorfa. Aún así, por lo general, su cabeza es antropomorfizada, con ojos parecidos a los humanos. A pesar de las muchas variantes del mito de su nacimiento, en todas sufre el mismo destino. Eleanor Seliot, especialista en historia de India del Carleton College, Estados Unidos, ve en su mutilación un elemento necesario en las tradiciones hindúes para restaurar el balance del cosmos. Déjenme acercar que no veo. Maxine Bernstein dice en su libro The Experience of Hinduism, Essays of Religion in Maharashtra: Ganesha es una figura mediadora, ni buena ni mala, de carácter ambiguo e impredecible. Esto se demuestra en su rol como removedor de obstáculos y como portero de las habitaciones de su madre, dado que él también puede crearlos y servir como barrera contra las fuerzas del mal. Astucia sobre físico. Mención aparte merece el resto de su fisonomía, la cual presenta a un joven robusto. Puede recordar el cuerpo de un elefante,
con un enorme vientre que le cuelga y 4 o más brazos, símbolo de su carácter divino. En algunas historias, su cuerpo obeso le significa ciertas desventajas que pueden suscitar situaciones cómicas, mas se ven compensadas por su inteligencia y agilidad mental. Se le considera el dios de la sabiduría, relacionado con el aprendizaje y el estudio, por lo que simboliza el actuar tras el pensamiento. Esto a diferencia de su hermano Skanda o Kartikeya, deidad de 6 cabezas que monta sobre un pavo real, patrono de las acciones sin consideración previa. Sin embargo, frente a Ganesha, su agilidad física de poco le sirve, como se aprecia en varias leyendas en las que ambos compiten por un premio. En una, deben decidir quién de los dos se casará con las doncellas Budi, inteligencia, y Siddhi, prudencia. Acuerdan que el primero que circunnavegue la tierra será el ganador. Mientras el atlético Kartikeya emprende la aventura a pie, Ganesha se sienta en su casa a estudiar escrituras sagradas. Al hacerlo, pudo conocer todo el mundo en menos tiempo que su hermano, quien al volver se encuentra con que el astuto Ganesha ya había desposado a las damas. En sus representaciones gráficas se le puede ver montado en una diminuta rata, su fiel sirviente. Ello exhibe su humildad, pues es el dios destructor de la vanidad, del egoísmo y del orgullo. O comiendo, porque tiene un apetito voraz y gran gusto por los dulces, los cuales son el platillo principal durante el Ganesh Chaturthi. Se desconoce con precisión el porqué entre todos los animales se eligió al elefante como distintivo de esta deidad. Solo se cree que son sus representantes en la tierra y por lo tanto son venerados. Eventualmente se les vería como emblemas de sabiduría y templanza, pero también de fuerza. Lo que es cierto es que, como detalla el mitólogo Devdutt Patnaik en su libro Mitología hindú, cuentos, símbolos, rituales para los creyentes, Ganesha es el símbolo perfecto del poder irrefrenable, cabeza de elefante, de la prosperidad, cuerpo rotundo, vientre prominente y de la protección, pues solo él fue capaz de domesticar a la más baja de todas las criaturas, la rata, portadora de la peste, y convertirla en vehículo. ¿Sabías que Ganesha también es conocido como Ganesa, Ganesh, Ganapati, Lambodara, Vignesha o Gajanana, que significa cara de elefante? Asimismo, es el patrono de las artes, las ciencias y los intelectuales. Solución y problema. Durante la ocupación británica en India entre 1858 y 1947, las celebraciones dedicadas al dios elefante en el Ganesh Chaturthi fueron reducidas a fiestas privadas realizadas en el seno familiar. Sin embargo, en 1893, la festividad tendría un renacimiento como símbolo de esta nación, una manera de avivar el espíritu patriótico implementada por el reformador político Lokmanya Tilak, 1856-1920. Tilak se decidió por Ganesha debido a que era un dios adorado y aceptado por todas las corrientes del hinduismo, cuyo festejo magnificó, poniendo las bases de las grandes y multitudinarias celebraciones actuales. Aunque en aquel momento se trató de un espacio para protestar contra los británicos, hoy diversas asociaciones ecológicas claman porque la celebración se modifique, debido a que cada año millones de estatuas de Ganesha van a parar a los ríos y mares. Al día siguiente de la celebración, bancos de peces muertos flotan en el agua a causa de los contaminantes de los materiales con que los ídolos son confeccionados y coloreados. Un
efigies al agua, sino solo rociarlas o sacarlas y reutilizarlas en la festividad siguiente para evitar que sus materiales se disuelvan en el agua. Y bueno, esta fue la historia del dios elefante Ganesha. Bueno, vamos a leer otra historia, esta vez del volumen 2. Ok, pues vamos a bloquear. Ay, no puede ser. Esto es una señal. Ok. Durga, señora de la guerra, la invencible. Oigan, yo creo que esto es una señal. Tengo que ir a la India o qué pasó. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, vamos a empezar. Esta es la imagen. Vamos a verla un poquito más de cerca antes de empezar. Miren, esta creo que... Bueno, es que... No sé, mejor no digo nada para no cajetearla. Se ve medio incómodo como está sentada, ¿ven? Este es su pie y el otro está acá abajo. Bueno, vamos a empezar. Durga, señora de la guerra, la invencible. En la mitología hindú, ella es la personificación de la fuerza y la victoria, la única con el poder para derrotar al rey de los demonios. La escena se repite una y otra vez por las calles de Calcuta. Una hermosa y joven mujer de cabello negro clava lo que parece ser una lanza en el pecho de un hombre. El rostro de él denota pánico y furia. El gesto de ella algunas veces es tranquilo y benevolente, en otras se muestra satisfecha y feroz. Los ojos se le desorbitan un poco mientras observa cómo su montura, un enorme león, desgarra al enemigo. La imagen aparece en piezas de alfarería, carteles y pinturas, pero son las figuras de arcilla de tamaño real de las decenas de mandapas, pabellones para rituales públicos, construidos en los barrios de esta, la capital de Bengala Occidental, en India, los que más atraen la atención de los miles de creyentes que arriban para celebrar la victoria de Durga, la diosa invencible. En la víspera del Durga Puja, también llamado Durgotsap, el festival religioso más importante para los bengalíes, está dedicado a la diosa Durga y se celebra en el mes Ashvin del calendario lunar, entre septiembre y octubre. Durante los días que se prolonga el festejo, Calcuta se viste de rojo y dorado. Luego, luces de neón y guirnaldas de flores de caléndula decoran las fachadas de los edificios y los pabellones donde los ídolos descansan. Las mujeres ataviadas a semejanza de Durga deambulan de un lado a otro con el rostro teñido de rojo, como si se tratara de pintura de guerra o sangre. Ellas cantan, danzan y recitan rezos. Cuentan la historia de cómo hace mucho tiempo el rey de los demonios, Mahishasura, estuvo a punto de conquistar el mundo y cómo solo Durga fue capaz de detener la catástrofe. El infierno del búfalo. Se dice que hace miles de años, en la noche cósmica de los tiempos, los Asura, que en idioma sánscrito significa no dioses, aunque en la imaginería occidental se les considera una
principales devas, dioses, su femenino es Devi, les regalaran dones, demostraron su valía practicando complicados ejercicios yógicos y llevando una vida de sacrificios y austeridad que pocos soportarían. Algunos incluso dieron muestras de piedad y sabiduría al ver la magnitud de sus méritos. Los grandes dioses como Brahma se vieron obligados a recompensarlos muy a su pesar por medio de regalos. Uno de estos asuras era Mahishasura, el búfalo demonio, quien tenía la facultad de cambiar de forma al ser fruto de la unión de uno de los más importantes asuras con una princesa humana convertida en búfalo. Fue precisamente a Mahishasura a quien Shiva, otras fuentes señalan que fue Brahma, uno de los 3 principales devas, le concedió el poder de la invencibilidad. Sería tan poderoso que ningún varón o deidad podría derrotarlo jamás, mucho menos matarlo. Pronto Mahishasura dejó salir su naturaleza maligna y usó su tremendo poder para gobernar el mundo. Primero aterrorizó el cielo y dio a sus habitantes. Luego continuó con la tierra. Uno a uno los Vedas, desde los más débiles hasta los más fuertes, habían pedido la ayuda de dioses cada vez más poderosos hasta llegar a los más altos estratos jerárquicos. Sin embargo, estos últimos y sus ejércitos también fueron derrotados por Mahishasura. Al final no quedaba ser vivo divino capaz de hacer algo contra el terrible búfalo. La luz de la diosa, temerosos de lo que había creado, los devas más importantes se reunieron para decidir cómo destruir a Mahishasura. La única opción era unir sus fuerzas, aunque tras sufrir repetidas derrotas estaban seguros de que ninguno de ellos lo conseguiría. Por ello, el guerrero que acabara de una vez por todas con el rey de los asuras no podía ser varón. No, forzosamente tendría que ser una fémina, una verdadera asesina. Fue así como surgió Durga, una hermosa joven con numerosos brazos, más poderosa que ningún otro dios. Ella, relata el experto en mitos del sur de Asia, T. Richard Burton, en su libro Mitos bengalíes, nació del miedo y la ira de los dioses, que se amalgamaron en una epifanía de luz deslumbrante y aterradora. Los devas le dieron su poder. A cada uno le entregó un arma para derrotar a Mahishasura. Segura de sí misma, la doncella montó a su fiero león y se dirigió al campo de batalla. Por principio acabó con los ejércitos del demonio. Luego lo enfrentó a él. La lucha fue atroz. Su pelea retumbó en la tierra y en los cielos. El universo mismo se cimbró ante el choque de los dos colosales poderes. El demonio, engreído por haber derrotado a los otros dioses, subestimó a su contrincante. No hay forma de que una simple mujer logre lo que ningún varón. No obstante, la batalla se alargó 9 días, en los cuales Mahishasura utilizó todos sus trucos. Cambiaba de forma, ahora era un búfalo, ahora hombre, ahora un elefante. La suerte estaba echada y el Asura era demasiado ciego para ver que perdía. Durga lanzó un escalofriante grito de guerra, empuñó su último trago de alcohol y reanudó el combate. Narra T. Richard Burton. Con un movimiento preciso, cercenó la cabeza de Mahishasura mientras estaba transformado en búfalo. Del cuerpo decapitado comenzó a surgir la forma real del demonio, que fue rápidamente atravesado por la lanza de la guerrera,
quien no estaba dispuesta a permitirle escapar. Así había salvado al mundo del caos. Guerrera maternal. El momento en que la diosa perfora el cuerpo de Mahishasura, es decir, cuando el bien vence al mal, es justamente la escena más representada durante el Durga Puja triunfante. Durga pone fin a la cruenta pelea y salva al universo entero. En estos retablos y esculturas hechos específicamente para el festival otoñal, aparecen continuamente otros devas que miran con beneplácito la hazaña. Ganesha, el dios con cabeza de elefante, el que acabamos de ver, y Skanda, la deidad de la guerra. Ellos son hijos de Durga, quien es considerada uno de los aspectos belicosos de la diosa Parvati. El tercero es de la sanguinaria deidad Kali, la justicia violenta. Puede ser apreciada como una especie de alter ego o como menciona T. Richard Bullerton, su forma feroz. Por tanto, Ganesha y Skanda también son vistos como hijos suyos. Y al igual que Parvati, Durga es esposa de Shiva, señor de la destrucción. En el imaginario bengalí, además se ve a Durga como madre de otras dos deidades. Lakshmi, consorte del dios Vishnu, y Sarabati, la Devi del conocimiento, aunque en otras creencias no tengan tal parentesco. Dada esta relación, Durga, además de ser una diosa de la guerra, también es vista como la representación del amor maternal, quien pelea fieramente por sus hijos y mantiene al mundo protegido en su regazo. El mito de Durga es conocido desde hace al menos 2000 años. Se cree que data del norte de la India, donde se han encontrado las representaciones más antiguas de ella, matando al demonio búfalo. Si bien durante mucho tiempo la leyenda pudo haber sido transmitida por vía oral, T. Richard Bullerton refiere que su primera versión escrita se halla en el Devi Mahatmya, que data de los siglos V y VI. Contiene diversos episodios de la vida de la diosa, como cuando se transforma en Kali o cuando regresa a su hogar. Curiosamente, este último es otro de los momentos que más inspira las efigies de la Durga Puja. En él, la poderosa mujer está casada con el terrible Shiva, pero una vez lo abandona en su hogar del Himalaya para regresar a la casa de su familia a visitarla. En este mito se muestra la manera en que ella asume el papel de consorte y madre, a pesar de su poder. De acuerdo con Bullerton, ambas historias, la de Durga guerrera y Durga madre, son recordadas y reconciliadas en el Puja, el único momento en el que los devotos se encuentran cara a cara con ella, pues el resto del año está atendiendo a sus labores de esposa. Eso explica por qué casi no existen templos dedicados a Durga y la razón de que se dé tanta importancia a su celebración. Solo en estas fechas la esencia de la madre, la protectora, la invencible, puede invadirlo todo. ¿Sabías que el nombre de la segunda niña nacida por inseminación artificial en el mundo fue Durga? Nació en Calcuta el 3 de octubre de 1978. Fue nombrada así en honor a la diosa hindú que destruye el mal y es precursora de la buena fortuna. Devi viviente. En Nepal, niñas entre 3 y 6 años son elegidas para representar a las Kumarasis o diosas. Ellas deben cumplir una serie de requisitos para, una vez elegidas, ser tratadas como deidades vivientes. Cuando llegan a la pubertad,
pubertad y tienen su primera menstruación, es momento de elegir a la nueva Kumari. No se sabe con certeza de dónde surgió el culto a las vírgenes Kumaris, aunque se tienen datos de que ya en el siglo VIII existía esta tradición, la cual explica el antropólogo español Luis Pancorbo en su libro Los dioses increíbles. Pudo haber iniciado por el culto a Parvati o específicamente ser una encarnación de su aspecto guerrero, Durga. Y bueno, esta fue la segunda historia del día de Durga, señora de la guerra.